Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 7:35 de la mañana, 6:35 en Canarias. Cada mañana a esta hora ya saben que abrimos una ventana a la economía con Jordi Fábrega, que hoy nos explica las medidas de emergencia que está tomando el gobierno de Japón, Jordi, para frenar la escalada de precio de este producto, del precio del arroz. Sí, porque el arroz es un producto estrella en la alimentación de los japoneses y la subida de precios que ha experimentado en los últimos meses se ha convertido en un problema nacional. En el último año, el precio del arroz se ha casi duplicado, ha crecido un 90% en Japón. Un saco de 5 kilos de arroz se paga a más de 4.200 yenes en el mercado, eso serían unos 26 euros. Es el precio más alto del arroz desde 1971. Para frenar esta escalada, lo que ha hecho el gobierno es intervenir el mercado, liberando una parte importante de las reservas de arroz que tiene precisamente el gobierno desde hace algunas décadas para utilizar en casos como el que está viviendo el país, según anunciaba ayer mismo el ministro de Agricultura japonés. Anunciaba el ministro que se van a vender a precio controlado, aproximadamente a mitad del precio actual, 200.000 toneladas de esas reservas de arroz que tiene el gobierno. En concreto es arroz producido hace años, en 2021 y en 2022, que se vende a través de un sistema de subasta controlada directamente a los restaurantes y a los supermercados. Pero, Jordi, ¿por qué ha subido tanto el precio del arroz en Japón? Bueno, pues como siempre cuando hay una subida de precios tan fuerte como en este caso que se ha prácticamente duplicado en un año, hay un cúmulo de factores detrás. El primero es que Japón lleva varios años de malas cosechas de arroz. Cuando esto se produce, cuando hay malas cosechas y por tanto hay escasez de algún producto, entra en juego habitualmente algo que conocimos bien, que es la especulación de los intermediarios. Intermediarios que lo que están haciendo es aprovechar la situación, esta subida de precio, para en algunos casos hacerse de oro, provocando que el precio suba aún más. Y se producen además otros factores. Uno de ellos es lo que se conoce como las compras del pánico. La gente y también los restaurantes, los supermercados, es decir, los que compran el arroz, lo que hacen es comprar más por miedo a quedarse, en este caso sin arroz, y esto contribuye a que el precio siga subiendo. Y además, en el caso de Japón y del arroz, hay un cuarto factor que también está influyendo y que tiene que ver con el turismo. Hay más visitantes a Japón, muchos de ellos quieren arroz, platos típicos de Japón tienen arroz y por tanto lo que está haciendo el turismo es que se consuma más, así que los restaurantes también compran más y el gobierno incluso ha señalado directamente al turismo como uno de los culpables de esta crisis del arroz. A esta subida del precio del arroz en Japón se la conoce ya como la crisis del arroz y ha llegado a provocar la dimisión de un ministro. Sí, hace apenas 3 semanas fue el hasta entonces ministro de Agricultura que podemos decir que se cubrió de gloria porque le preguntaron precisamente por esta crisis, por la subida de precio de los últimos meses, y él contestó que él no compraba nunca arroz porque se lo daban gratis. Así que luego tuvo que rectificar. Tuvo que pedir disculpas por un comentario que decía que era claramente inapropiado. Incluso llegó a decir que su mujer le había llamado para decirle que se estaban quedando sin arroz. Eso fue, como te digo, hace 3 semanas. Tuvo que dimitir. El primer ministro asumió que había sido un error nombrarle como responsable de Agricultura y de hecho a su sustituto, al ministro de Agricultura desde hace 3 semanas, que es el que ha decidido liberar las reservas de arroz para intervenir el precio, se le conoce como ministro de arroz en el país, popularmente se le conoce así, no es el ministro de Agricultura, sino que es del arroz. El ministro del arroz. Hay que explicar además de que este es un tema muy sensible en Japón, pero es que además es un asunto con influencia política, porque puede tener impacto en el resultado de unas elecciones al Parlamento de Japón que se van a celebrar dentro de un mes. ¿Y esta subida del precio del arroz allí, en Japón, llega aquí o aquí es otra cosa? Pues de momento no está llegando aquí. Los datos del IPC que
publica Aline sí apuntan a que hay un cierto repunte del precio del arroz en los últimos meses, pero muy limitado. Estamos hablando de unas subidas que se acercan al 4%, y hay que tener en cuenta que aquí influye, al explicar esta subida del 4%, afecta la recuperación del IVA que se aplicaba al arroz, que hace un año era más bajo del que se aplica ahora. Así que de momento hay cierta subida, pero no es ni de lejos comparable a lo que está ocurriendo en Japón, al menos por ahora. Jordi, gracias. Hasta luego. Hasta luego.